noches. Quiero darle las gracias por su presencia a nombre de la Embajada del Perú en España y, si me permiten, a nombre de Casa de América, institución cultural sin la cual no hubiéramos podido realizar este evento literario. Han sido 3 semanas dedicadas a la literatura del Perú en España. Comenzamos el primer martes con César Vallejo, recordando los 90 años de la publicación de su poemario, quizás el más importante, Trilce. El martes pasado estuvimos aquí reunidos también, recordando a Manuel Escorza, cuya efeméride es justamente este día, hoy, casualmente. Hace casi, debe ser 29 años, ocurrió el accidente de Avianca en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde falleció trágicamente este gran escritor que estuvo voceado al Nobel en el año 79, Manuel Escorza. Y el día de hoy queremos cerrar este evento literario de noviembre, Perú en España, con un cuentista que es muy querido por todos los peruanos, alguien que despierta siempre mucha ternura y admiración por su prosa, es Julio Ramón Ribeiro. Para ello tenemos a Eva María Valero, aquí a mi derecha, y el señor Javier Navarro Juez. Ambos expertos en Julio Ramón Ribeiro han desarrollado extensos estudios sobre su obra, y yo lo que quisiera es invitar a todos los asistentes a participar en este conversatorio de una manera distendida, relajada, como una conversación de amigos, como quien lo pasa en el salón de casa, y conversar sobre todo de Julio Ramón Ribeiro, tanto como escritor como aquella persona que nos inspiró a muchos diferentes anécdotas, estudios y curiosidades. Quizás yo proponer este evento a los señores aquí que me acompañan en la mesa, les mencioné la existencia de un cuento que me llamó mucho la atención y que casualmente lo leí aquí en España. Un cuento escrito en el año 59 llamado Los Españoles. Y es un cuento que se encuentra en la antología, un tenor, la antología denominada Los Cautivos. Esta antología recoge mucha de la obra de Julio Ramón Ribeiro en Europa. De hecho, él vivió la mayor parte de su vida en Francia, pero primero llegó aquí, a España. Y es durante su primer tránsito en España donde él desarrolla su visión muy particular acerca de los españoles, y creo yo a través del filtro de Madrid. Básicamente, pues él llegó a vivir en la Latina. Eva me acaba de decir que fue en la calle Santa Clara, ya tenemos una pista más cercana. Y yo los invito a, después de esta conversación, a quienes no lo hayan hecho, a repasar un poco esta lectura. Yo creo que es una visión muy interesante, no solo de un latinoamericano, sino de un peruano, sobre aquello que era Madrid en el año 59. Personalmente, cuando he revisado esta obra y he regresado a ella más de una vez, uno puede encontrar personajes de Madrid que aún están vigentes, que existen, y por supuesto aquellos que han desaparecido casi por completo, desde las costumbres hasta los nombres. Nombres como el de Angustias es uno que no ha encontrado entre las mujeres de Madrid hoy en día, y entre ellas otras curiosidades más. Yo no me quiero extender porque no soy el experto, para eso tenemos aquí a los señores, y con su permiso le cedo la palabra a la dama, Eva María. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, yo por supuesto quiero comenzar expresando mi agradecimiento a la Embajada de Perú, a Carlos Barrios, por su invitación a estar en esta tarde aquí, en este conversatorio sobre Ribeiro, que siempre me llena de satisfacción, quiero decir, siempre me llena de satisfacción acudir a todo lo que se hace sobre Ribeiro y el hecho mismo de que se realice este acto, por el cual quiero felicitarles. Bien, para este conversatorio sobre Ribeiro, yo quisiera empezar diciendo que desde los años en que me dediqué a investigar al autor, para una tesis doctoral, para un libro posterior, he regresado sucesivamente a su obra para plantearme nuevos acercamientos, pero también he regresado a su obra porque bueno, he sido invitada a 2 encuentros que se realizaron en Lima, 2 homenajes. El primero fue en el Instituto Raúl Porras Barrenechea, en el que se celebraban los 80
No, en este se celebraban los 10 años de su fallecimiento, fue en el año 2004, y el siguiente fue en el Centro de Estudios Antonio Cornejo Polar, en el que se celebraban los 80 años del nacimiento del autor. Bien, son diferentes homenajes y hoy, en este día de noviembre de 2012, pues este autor Ribeiro me vuelve a convocar, y me vuelve a convocar para celebrar otra fecha importante para nosotros, para los españoles, como se titula el relato, que es la llegada de Ribeiro a Madrid, a España, a Europa, porque el primer lugar al que viaja es aquí, de Europa, quiero decir, en los 60 años, justo en noviembre de 1952 fue cuando vino Ribeiro por primera vez aquí. Si traigo a colación tal sucesión de homenajes es porque, bueno, esa sucesión de homenajes unida a la constante reedición de su obra en los últimos años es algo que constata una evidencia, una feliz evidencia. Bueno, hace unas poquitas semanas tuve ocasión de comentar con el escritor peruano también Alonso Cueto, que vino a Alicante cuando se realizó el congreso El Canon del Boom, que comenzó aquí, organizado por la Cátedra Vargas Llosa, también para celebrar una fecha importante, los 50 años de la publicación de La ciudad y los perros en 1962. Y Cueto en Alicante me comentaba sobre Ribeiro, sobre el cual estuvimos hablando, como no, que Ribeiro en los últimos años no ha hecho más que crecer, me decía él, ¿no? Y efectivamente es así, pensar como Ribeiro, que permaneció, antes lo comentábamos en una pequeña entrevista que nos han hecho, en los entretelones del boom, él siempre estuvo excluido del festín del boom de la vida, decía él, también excluido del festín de la vida y también del boom, como habiendo permanecido en esos entretelones consiguió permanecer, quedarse y bueno, sortear ese efecto un tanto ensordecedor que tal estallido, ese boom, tuvo para unos cuantos escritores, como todos sabemos. La gran literatura siempre permanece y Ribeiro está realizando ese viaje felizmente en los últimos años. Pero bueno, no es la reflexión sobre Ribeiro y el boom lo que nos convoca en esta tarde, sino Ribeiro en Madrid. Y bueno, para no solaparnos en nuestra charla, decidimos Javier y yo que yo contextualizara la llegada de Ribeiro a Madrid en el 52 y los primeros viajes que hace entre el 52 y el 55, que Ribeiro nos relata en sus textos autobiográficos, nos lo relata en sus diarios, en La tentación del fracaso, pero también en algunas cartas que escribe desde Madrid a su hermano Juan Antonio, para que después Javier pudiera hablarnos de las derivaciones literarias de esa estancia en Madrid, del relato de los españoles y algunas cuestiones más que él me ha dicho que va a explicar. Bien, entonces comienzo por el relato de ese primer viaje. Fue a los 23 años cuando el joven Ribeiro partió de su país, en 1952, en busca, sin duda, de un nuevo horizonte en Europa. También en busca de ser escritor. Sabemos que él estudiaba Derecho casi a la fuerza y que él en realidad quería ser escritor, y hace ese viaje a Europa en busca de esa ilusión de ser escritor que pensaba que podía realizar en Europa. El 22 de julio del 52 leemos en su primer diario limeño lo siguiente: dentro de 2 meses saldré para Europa, Madrid, con una beca que solo dura 9 meses y me habilitan 1.500 pesetas mensuales. Y después de lamentarse de no haber entrado a trabajar en el 47 en el Ministerio de Relaciones Exteriores, escribe lo siguiente: mis amigos y condiscípulos que hicieron lo que yo no hice se encuentran actualmente en Europa. Y cita unos cuantos que están en Londres, que están en Lisboa, aquí y allá, y sobre él dice: y yo acá en quinto de Derecho, con mi limosnita para España y un porvenir enteramente brumoso. O sea, España en realidad no era su ideal era París, pero
luego vamos a ver cómo Madrid, sin embargo, va a ser una ciudad absolutamente vivificante para él. Este diario, primero, que comprende de los años 50 al 52, concluye con un paréntesis que lo cierra y dice así: el 20 de octubre partimos hacia Barcelona en el Américo Vespucci, Alberto Escobar, Alberto Arrese, César Delgado, Michel Grau, Leopoldo Chariarse y yo. Llegamos a Barcelona el 14 de noviembre. Yo para este acto iba buscando el relato de su experiencia en Madrid en los diarios y que me encuentro que cuando se cierra este paréntesis hay un salto en el diario de noviembre a marzo del 53, cuando ya está en París, con lo cual me quedé absolutamente decepcionada. Sin embargo, cuando leí el primer diario parisino, vi cómo Ribeiro lo que hace es evocar la experiencia de Madrid desde París, y luego veremos por qué. ¿Por qué no relata su experiencia madrileña en los días en que está aquí? Por tanto, ese hueco de esos meses lo vamos a ver en el diario, pero también es un hueco que se llena parcialmente en algunas de las cartas que Ribeiro, como decía antes, escribe desde aquí a su hermano Juan Antonio. Por ejemplo, la fechada el 3 de marzo del 53, en la que aparecen cuestiones reseñables como un reportaje que Ribeiro hizo a Vicente Alexandre, visiones de Madrid y su sociedad. Por ejemplo, relata la temporada de los baños y dice que solo estaba al alcance de los millonarios, o hace referencia a los alrededores de Madrid, a las corridas de toros que al parecer la apasionaron, etc. Bueno, en estas cartas conocemos también cómo Ribeiro tiene a su hermano casi como su representante en Lima. Juan Antonio era el que trataba de ir colocando algunos de sus relatos y de sus artículos en diferentes publicaciones en la Lima de aquel tiempo. Y vemos también la obsesión de Ribeiro por participar en premios literarios que se convocaban allí en Perú, lo cual me llamó la atención porque como él era siempre reacio a la notoriedad y demás, pero claro, luego inmediatamente aparece el Ribeiro de siempre, ¿no? Cuando dice que él quería participar en esos premios para ver si los ganaba y tener un poquito más de dinero para poder ir sobreviviendo aquí en España y después en París. Nunca aparece tampoco en esos primeros años el afán de notoriedad a través del premio. Siempre es la cuestión monetaria la que le va a guiar, porque desde luego las pasó mal también aquí para poder sobrevivir. Bien, en esta carta también aparece la referencia a uno de los artículos más interesantes que Ribeiro escribió por aquellos años. Un artículo que escribe en el año 53 que se titula Lima, ciudad sin novela, sobre la cual escribe a su hermano: si se llega a publicar mi artículo Lima, ciudad sin novela, comunícame los comentarios a que dé lugar, si es que da lugar a comentarios. Él siempre con esa cosa de la humildad por delante. Efectivamente, el artículo se publicó y fue un artículo importantísimo porque de algún modo supuso el pistoletazo de salida de la gran novela urbana limeña que iba a emerger en los años siguientes. Ribeiro, en Lima, ciudad sin novela, dice que alguien tenía ya que poner la primera piedra de ese peldaño ante, dice, la urgencia de plasmar la nueva geografía social de una Lima que en esos años 50 se estaba modernizando a trompicones de manera muy acelerada, de espaldas, dice él, a una verdadera democratización. Y esa Lima tan tumultuosa, tan caótica en esos años es la que él dice que tiene que pasar ya al ámbito de la novela, ¿no? Por ejemplo, dice: es un hecho curioso que Lima, siendo ya una ciudad grande, por no decir una gran ciudad, carezca aún de novela. Y es un hecho curioso, digo, por cuanto toda ciudad que ha alcanzado cierto grado de desarrollo industrial, urbanístico, demográfico, cultural o político, luce al lado de sus fábricas, de sus monumentos y de su policía una novela que sea el reflejo más o menos aproximado de lo que esta ciudad tiene de peculiar. Claro, Ribeiro no fue el gran protagonista de esa novela urbana, a pesar de los genecillos dominicales, de Cambio de Guardia. El gran protagonista iba a llegar después, iba a ser Vargas Llosa con
ciudad y los perros, Conversación en la catedral ya del 69, pero desde luego Ribeiro sí inició la gran literatura urbana moderna a través de relatos que estaba empezando a escribir en el año 53, publica por ejemplo La Molicie, o un relato urbano muy de esos primeros años como La tela de araña, o un relato célebre de ese primer realismo social de Ribeiro que es Los gallinazos sin plumas del año 54, y con esos cuentos construyó el primer peldaño de la gran literatura urbana moderna, si bien fue en el género cuentístico en el que sobresalió. Pero bueno, regresemos un poquito al Madrid del 53, para el cual el texto principal es otra carta a Juan Antonio, fechada el 15 de abril. Una carta que en realidad es, en sus palabras, dice, una descripción periodística de la capital española. Ribeiro traza Madrid como una ciudad pequeña y lo hace además desde la óptica del latinoamericano, al que le llaman la atención sobre todo cuestiones que tienen que ver con la diferencia con la ciudad propia, con Lima. Por ejemplo, se sorprende porque dice, en Madrid no hay lo que llamamos casas para vivir, sino que solo existen edificios, como los de la avenida Wilson o la Colmena. Casas únicamente tienen algunas personas ricas, y en las afueras de Madrid, en balnearios muy inferiores a cualquiera de Lima. Además, se fija también en elementos urbanos como los medios de transporte, sus diferentes tipos, tranvías, ómnibus, trolebuses, metro, que dice que es pequeño y deficiente, que carece de escaleras automáticas en las estaciones, como tienen algunas en Barcelona, bastantes en París y todas en Londres. De manera que va haciendo emerger un Madrid, desde luego, ciudad atrasada respecto a otras ciudades europeas e incluso también respecto a Barcelona. Sin embargo, todo ello no le impide observar las bellezas de la ciudad. Le encanta el paseo de la Castellana, le encanta el Retiro y le encantan fundamentalmente los locales de restauración, de bar, de copas y demás, sobre los cuales distingue las tascas para vinos y mariscos y nada más, las bodegas donde se vende solo vino y no marisco, los bares donde se vende toda clase de licores, las cafeterías donde dan lunch, ¿no? Y sobre ese galimatías concluye de forma muy irónica y muy graciosa, dice, todo esto hay que tenerlo bien presente, pues muchas veces me ha ocurrido entrar a una tasca a tomar lunch, o a una cafetería a tomarme una copa de vino, o a una bodega para pedir un coñac, o a un bar para comer mariscos, lo cual era realmente imposible. Entonces vemos ahí casi a un Ribeiro cronista de Indias, ¿no? Que va construyendo la ciudad en base a todas las diferencias que ve con su ciudad natal, en base siempre al referente conocido, va haciendo la comparación. Bueno, de las cartas del mes de abril, de las cartas que acabo de ver, que son del mes de abril del 53, damos de nuevo el salto al diario, al primer diario parisino en el que vemos cómo Madrid sigue construyéndose, pero ahora a través del recuerdo de aquel primer viaje a España que va salpicando aquí y allá todo el primer diario parisino. Por ejemplo, París, 3 de agosto del 53, dice: no soy sin embargo un hombre feliz, lo reconozco, allí en París. En estos 6 o 7 días que llevo en París he tenido momentos de depresión, comparables a los que sufrí en Madrid, sin embargo, dice, en los días más bellos, o en el barco ante los paisajes más encantadores, el barco que le llevó hasta España. O este párrafo en el que, haciendo gala de su formación literaria europea, hace suyo en su vida misma un tópico principal de la literatura y la ciudad, que es el sentimiento de la soledad en la multitud, propio de la figura del flâneur, el paseante solitario, que será además una figura clave en toda su narrativa, en los diarios, pero también en algunos de sus relatos. Dice lo siguiente el 10 de septiembre. Tal vez esto sea efecto de la propia soledad en que me encuentro, la soledad que se siente en los cafés atestados, las calles populosas o los salones de café. Estoy rodeado de gente, pero continúo aislado y hermético, cargándome de una energía
que no tiene aplicación ni derivativo. Necesidad del amigo o de la novia, como en Madrid. Madrid es el lugar de la amistad. En París está bastante solo. Madrid entonces va apareciendo, como decía antes, como una ciudad vivificante que disfrutó muchísimo, sobre todo en el primer viaje, y que comparada con París significa una especie de oposición vida-literatura. Madrid es la vida, en París, con la soledad, es la escritura, es la literatura. Por lo que el 10 de octubre confiesa: París no me agrada, pienso que en Madrid podría vivir más a gusto, pero regresar a esa ciudad sería, como le decía una amiga, una claudicación. Una claudicación a la vida en la calle, a la vida en los bares, a la vida con los amigos, etc. En este diario parisino, el malestar de la capital francesa ratifica progresivamente la visión feliz de ese primer viaje, que está absolutamente cargado de intensidades vitales que, claro, son las propias de la experiencia primera. Entonces, claro, el viaje a Madrid es el primer viaje a Europa. Incluso nos transmite la emoción del viaje en tren de Barcelona a Madrid, en un párrafo que a mí me parece precioso. Dice así: 16 de noviembre del 53. Hoy hace exactamente un año, noviembre del 52, que a esta misma hora me encontraba con Leopoldo Chariarse en la tercera clase de un tren de correo, haciendo el viaje entre Barcelona y Madrid. He recordado aquel viaje porque fue mi primer contacto con los trenes europeos. Después he recorrido miles de kilómetros en trenes franceses, ingleses, holandeses, y ha dejado de ser para mí una novedad. Aquella vez, sin embargo, qué de emociones, qué de sorpresas, qué de descubrimientos significaba para mí cada kilómetro recorrido. No dormí en toda la noche. Caminé 10 veces con Leopoldo de la locomotora al último vagón. Conversamos con los demás viajeros, bebimos vino de botas, descendimos en todas las paradas, recorríamos por primera vez tierra europea. Es esa experiencia primera la que nos transmite aquí con toda esa ilusión, con toda esa intensidad. Por otro lado, el viaje y el recuerdo feliz también se ve intensificado por la experiencia del amor, porque, bueno, tiene varias, pero hay un momento en el que comienza a aparecer C, que es la inicial de una mujer que será su obsesión en buena parte de su diario, comenzando por el 15 de mayo del 54, en el que leemos: podré decir alguna vez que estos han sido los días más hermosos de mi vida, aquellos que me gustaría repetir con gusto. Mi viaje a España en el automóvil de Manuel Aguirre, en compañía de C. Y tras varios intentos de proyectar un nuevo viaje a España, concluye el diario el 19 de enero del 55 con estas también bellísimas palabras. Dice: ayer pensaba precisamente que el carácter esencial y hermoso de la vida es su coeficiente de imprevisibilidad. Todo nos puede suceder. La vida es una posibilidad infinita. ¿Qué será de mí en España? Puedo sacarme la lotería, puedo casarme, puedo ser víctima de un injusto proceso, puedo escribir un libro, puedo naturalmente morirme. Vivir es resolver, es actuar, es apoderarse constantemente de una fracción de la realidad. Es en este punto cuando inicia el que titula Diario Madrileño, en el que la ciudad de Madrid comienza a cobrar otros tintes. En ese segundo viaje, claro, un viaje nunca puede ser idéntico al anterior, aunque el destino sea el mismo, ¿no? Y el 24 de enero del 55 ya comenzamos a ver esa otra visión, esa otra construcción. Dice: nuevamente en Madrid, impresión provinciana y irrisoria de la ciudad, añoranza de París, desadaptación, es todo una contradicción, ¿no? Ausencia de mis amigos camaradas, claro, ahora no tiene a sus amigos ahí, ya es distinto. Y el 2 de febrero sigue: este Madrid tan extraño al de otra época, en el cual vivo encerrado, enfermo y pobre, y en el que además va viendo cómo se le cierran todas las puertas que él había entrevisto, que él había soñado abiertas desde París, había visto varias posibilidades. A pesar de ello, y voy terminando, se reitera el recuerdo otra vez del primer viaje, y Ribeiro nos da ahora muy clara la clave para entender por qué cuando estuvo aquí en el primer viaje no escribió en el diario. Dice: en Madrid pierdo la capacidad de concentración y tiendo a extrovertirme.
Me resulta difícil permanecer solitario, reflexionar. En consecuencia, mantener con regularidad este diario. Prueba de ello es que durante los 8 meses de mi primera residencia en esta ciudad, entre noviembre del 52 a julio del 53, no escribí ni una sola línea en este cuaderno, que fue mi gran vacío cuando llegué ahí, ¿no? Y más bien frecuenté los cafés y a los amigos. En París todo resulta distinto, es la gran escuela de soledad. En Madrid, en cambio, se confunden las fronteras entre la vida personal y la colectiva, y uno se identifica rápidamente con el espíritu de la ciudad, que es un poco lo que nos pasa a todos aquí. A ver, he decidido, por lo tanto, partir hacia alguna pequeña ciudad en las inmediaciones, El Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares, en búsqueda de una atmósfera apropiada al aislamiento. Javier ha estudiado muy bien en un libro titulado Los refugios de la memoria, la obsesión de Ribeiro por buscar siempre el refugio ideal, ¿no? El refugio para poder escribir, ¿eh? Entonces eso le pasa aquí y empieza a pensar a ver dónde puede irse para poder sentarse a escribir. Este día concluye curiosamente con una reflexión que me ha llamado mucho la atención, una reflexión sobre la propia escritura y sobre las dificultades que él tuvo para transmitir esa escritura, para llegar al lector. Y creo que esta cita es el mejor reflejo de esa tentación del fracaso, como se titula su diario, que siempre le persiguió y que es un claro adelanto de la idea principal que iba a desarrollar ampliamente en uno de sus relatos más célebres, Silvio en el Rosedal, que es un relato que escribe 21 años después, en el año 76. Como hay una cita aquí en el diario que marca esa permanencia de esa tentación del fracaso a lo largo de toda su trayectoria vital y literaria. Dice así, en el diario del 55, vivo siempre con algunos tiempos de retraso en sentido musical y por eso mi nota desafina o lo que es peor, no se escucha. Él siente que todavía desafina, o sea, utiliza la metáfora musical, siente que todavía no ha llegado a su madurez literaria y siente que no se escucha, que no llega al lector. Decía que con esta misma idea, 21 años más tarde, Ribeiro concluye su magnífico relato, Silvio en el Rosedal, con esta idea que es la mejor prueba de esa tentación del fracaso que siempre le rondó. Estamos al final de Silvio en el Rosedal, cuando el protagonista, Silvio, se encuentra en un minarete de una casona colonial, no sé si ustedes han leído este relato. Está en esa casona colonial, una casona rural, más bien. Él está en el minarete y en la casa está sucediendo una gran fiesta, con fuegos artificiales incluidos. Él se queda recluido solo y se pone a tocar el violín. Y dice así: el baile se reanudó entre vítores, aplausos y canciones. Él lo está escuchando. Era una noche espléndida. Levantando su violín, lo encajó contra su mandíbula y empezó a tocar para nadie en medio del estruendo. Y tuvo la certeza de que nunca lo había hecho mejor. O sea, tiene la certeza de que su nota ya no desafina, tiene la certeza de que ha llegado a una plenitud en su escritura, pero tiene la certeza también de que sigue tocando para nadie, sigue esa cuestión ahí. Yo imagino a ese Silvio tocando el violín en medio del estruendo, tocando para nadie. Me parece que es casi una metáfora de Ribeiro en el contexto del boom. Ribeiro un tanto ahí silenciado en ese estruendo, en ese contexto del boom en el cual él no brilló. Por suerte brilla ahora. El resto del diario madrileño es la expresión de la miseria que le tocó vivir en aquel Madrid del año 55. Restaría citar los fragmentos en los que relata su vida en la pensión de la calle Santa Clara. Dice: en una covacha miserable, de la que creo que en parte de esa experiencia surge el relato Los Españoles, fechado en el 59. Pero bueno, en este punto es en el que ya me detengo y cedo la palabra a mi compañero Javier de Navascués para que sea él quien nos cuente sobre el cuento y sobre todas las
cuestiones que nos haya preparado para hoy. Muchas gracias. Bueno, pues después de una intervención tan brillante, parece que voy a tratar, pese a estar un poquito abrumado, de contar, de seguir en esa estela ribeiriana que tan bien ha hecho Eva. Y desde luego, antes de empezar, creo que es de justicia decir públicamente que agradezco de forma muy sincera a la Embajada la posibilidad de estar aquí y de unirme al club de ribeirianos que seguramente se acaba de formar en este rato, ¿no? Ahora que es Ribeiro, es un escritor al que es difícil no querer. Creo que Eva estará totalmente de acuerdo conmigo en esto. Yo también me sentí fascinado de pronto y sorprendido. Creo que además en mi experiencia docente a lo largo de años he tenido la oportunidad de sorprender a mis alumnos recomendando los libros y los cuentos de este autor del que nunca habían oído hablar y del que sistemáticamente siempre terminaban prendados. Y lo he puesto sin ningún complejo al lado de los grandes, porque me parece que es un grande, y es un grande que crece con los años. No voy a decir que los otros disminuyan, pero sí que al menos se va poniendo a la par. No me cabe duda, creo que el hecho de que haya ediciones fuera de Perú y fuera de España, que suele ser un país en este sentido por tradición muy hospitalario con la literatura hispanoamericana, al menos desde el punto de vista editorial, sino ya en Chile o en México, en otros países del habla española, es un síntoma muy importante de esa estatura que está adquiriendo Julio Ramón Ribeiro. Bien, mi intervención tratará de glosar sobre todo el cuento titulado Los Españoles, al que ya se ha aludido varias veces esta tarde. Sin embargo, antes de empezar, sí quisiera espigar de aquí y de allá algunas otras menciones a España que hace Ribeiro a lo largo de su obra literaria. Y de entrada también quiero adelantar que me parece que Ribeiro es sobre todo un escritor, sí, peruano por supuesto, pero de formación más francesa que española. Los maestros, los referentes literarios que tiene Ribeiro no son Pérez Galdós o Leopoldo Lasclarín, son Balzac o Flaubert, y toda esa escritura autobiográfica tan importante, tan medular en toda su obra literaria, no se cifra para nada en nuestra tradición autobiográfica, que es más bien pobre en España, sino en la larguísima escritura del yo que tiene Francia. Y también el magisterio de Maupassant, por ejemplo, en la literatura francesa, está muy presente en el gran cuentista que es Ribeiro. Y el mismo hecho de que las prosas apátridas o otros ensayos con ese carácter, podemos decir, improvisado, ocurrente, flexible, que tienen las maravillosas prosas sueltas de Ribeiro, sin duda deben mucho a toda la línea ensayística inaugurada por Montaigne en adelante, y que para nada se puede encontrar, me parece, en nuestra historia literaria, salvo contados ejemplos. Entonces, sí, Ribeiro es un escritor, vamos a comillas, vamos a hablarle francés, y es un escritor francés ya en Lima antes del viaje, del primer viaje. Y me parece que el periplo que hace Ribeiro se parece bastante, bajo la redundancia, por ejemplo, al que ficcionaliza un escritor que aparentemente no tiene nada que ver con él. Me refiero a Alejo Carpentier, el gran cubano Alejo Carpentier. Tiene ese maravilloso relato, Concierto Barroco, quizás algunos de ustedes lo han leído, en donde los dos protagonistas, el amo y el esclavo, realizan en pleno siglo XVIII un viaje al principio de placer y al final de autorrealización identitaria, ¿no? A Europa. Y la primera escala es España. Y están un ratito, se lo pasan muy bien, pero después dicen,
aquí no podemos seguir. No se van a París, pero bueno, acaban en Venecia. España entonces es una estación de tránsito. Para Ribeiro desde el principio lo fue, igual que, por cierto, su estricto contemporáneo también en viajes y en becas, Mario Vargas Llosa. También se sirvió de una beca para, en realidad, hacer pim pim y terminar en París, que era donde querían ir. Entonces, nunca España se planteó como una meta literaria. Y esto creo que lo ha glosado muy bien Eva hace un momento. Esto, por seguir ahondando en ese espigamiento de citas de la obra literaria de Ribeiro, tiene sus repercusiones. Desde aquella prosa en la que se queja de la falta de souplesse, ¿no?, de los españoles, de falta de, además lo dice hasta con una palabra francesa, ¿no?, de flexibilidad, ¿no? Es decir, la rigidez mental, el exceso sentimental, apasionado, la dificultad de aceptar el diálogo con el otro, que para Ribeiro, me parece que por desgracia con bastante lucidez, es una característica del carácter español, con independencia, por cierto, de las ideologías. Y fijémonos cuánto puede estar filtrada la lectura de un intelectual latinoamericano en los años 50-60 con respecto a la situación política de España. Pero Ribeiro, que sin duda tiene muy poco de sospechoso de adhesión al franquismo, creo que va más allá de esa misma crítica política. Está hablando de toda una historia cultural de España. Luego tiene también de aquí a allá otras menciones. Por ejemplo, Ribeiro, ya asentado plenamente en Europa, busca refugio, escape de vacaciones, por ejemplo en la playa de Capri o en las playas almerienses de Carboneras, ¿no? Y hace viajes esporádicos. Tiene una prosa apátrida que leo a continuación. Las prosas apátridas son, decía Ribeiro, que eran fragmentos de prosas sin padre, porque no sabía encajarlas, digamos, él mismo en un relato, en un ensayo. Yo creo que hoy en día, si Ribeiro lo hubiera sabido, habría abierto un blog y las hubiera colocado. Estoy convencido, yo que además tengo un blog, me dedico a hacer cosas apátridas también. No sé si mi blog tiene padre, madre no, pero son muy blogueras, ¿no? Bueno, entonces esta estampa andaluza de un viaje, ¿no?, dice, y por cierto muy estereotipada, creo: un toro negro a la sombra de un olivo, praderas de melones rampantes, poca vid, naranjos a pérdida de vista, montículos de olivares, un tunar extraviado, cabras sedientas, poca agua, pobreza, planicies de girasoles secos, una vieja enlutada cavando la tierra bajo el sol, gitanos andarines, Andalucía. Bueno, quizás es un poquito estereotipada, que también es real. En fin, uno es andaluz, ¿no? Entonces dice, bueno, algo más habrá en Andalucía, ¿no? Pero bueno, él se queja después, se queja con razón de que ahí lo tienen en los españoles. Los habitantes de la pensión de los españoles lo tienen como una especie de un tipo que viene de las Indias, ¿no? Y se queja de los estereotipos que, muy finamente, que los españoles vierten sobre él. Bueno, él también vierte también sus estereotipos, ¿no? Pero me parece interesante esta prosa, precisamente quizás porque insiste en los clichés, porque en realidad Ribeiro está aplicando una lente de turista. Porque él ya no vive en España. Él ya vive en la escritura de Francia, de París, y escapa a Italia o escapa a España, y ya no es más que, no es una ciudad vivida, no es un país vivido. Todo lo que ha hablado Eva, y de lo que ahora voy a hablar yo también, es de otra España que no es la del turismo, ni tampoco a lo mejor la de la prevención a veces hacia el carácter de los españoles, sino esa España vivida y después ficcionalizada. Es naturalmente la España de los españoles, cuento que voy a hablar, y también una España que aparece quizás un poco solapadamente en otro cuento, maravilloso cuento, uno de mis cuentos favoritos de Ribeiro, tardío además, porque
porque a mí me parece que Ribeiro es que gana con los años, además, casi siempre, cosa que no pasa con los escritores. A veces los escritores van ganando años y se han consagrado y parece como que no sé si es la flojera o son los años o qué, pero pierden. En cambio Ribeiro, quizás porque no se llegó a consagrar o del todo, o lo que sea, el caso es que va ganando, y uno de sus cuentos tardíos me parece maravilloso, Nuit Caprense Quirius Illuminata, que es un cuento fantástico, o sea, quiero decir, de literatura fantástica, de fantasmas y de amores o de devaneos eróticos más o menos fantasmales, y en donde el arranque de ese cuento, sin duda, debe mucho a sus experiencias pensionistas en el barrio de la Latina, ¿no? Y por eso se parece un poquito al cuento de los españoles. Entonces, leo un fragmento de este Nuit Caprense Quirius Illuminata, que es al principio una evocación donde el narrador rememora la figura de una muchacha preciosa, porque Ribeiro tiene, con esas dotes de observación, la capacidad de hacer que las chicas que le interesan sean guapísimas y las veas así, Yolanda, Madrid, 20 años atrás. Fabricio había obtenido una beca para seguir un curso de posgrado en Derecho Internacional, luego de haber terminado sus estudios universitarios en Lima. Como ven, el reciclaje autobiográfico, que es permanente siempre en Ribeiro, vuelve aquí, ¿no? Bien, a ver qué pasa con Fabricio, que sin duda es también, en su nombre propio, seguramente un Fabricio del Dongo, una revisitación del famoso protagonista de La Cartuja de Parma, que es también un protagonista de búsqueda amorosa y de búsqueda existencial, ¿no? Pero, en fin, una tarde, cuando fumaba un cigarrillo en la puerta de su pensión, Fabricio vio pasar dos muchachitas cogidas del brazo conversando animadamente. Una de ellas, ¿por qué? ¿Qué tenía de especial que la diferenciaba de tantas otras? Lo atrajo instantáneamente y, contra su costumbre, pues no era de los de acercarse a las chicas en la calle, empezó a seguirlas. Por falta de entrenamiento no sabía cómo abordarlas, pero el azar vino en su auxilio. La muchacha que lo atraía poco antes de llegar al malecón de Argüelles tropezó en un adoquín, se dobló un pie y quedó acuclillada cogiéndose el tobillo. Fabricio se precipitó para ayudarla a levantarse cogiéndola en el brazo. ¿No se ha hecho daño? ¿Me permite? La muchacha se dejó levantar y le dirigió una sonrisa espontánea, radiante, como si se tratara de un conocido. No es nada, gracias. Es por culpa de Milagros, que me estaba contando no sé qué idioteces. Y esto, pienso, Ribeiro nunca hubiera podido decirlo esto una francesa, esto lo hubiera tenido que decir una española, ¿no? Entonces, me estaba contando no sé qué idioteces, ¿no? Bien, es uno de los rasgos de los que voy a ir enumerando, que Ribeiro va presentando a los españoles, y es justamente la espontaneidad, ¿no? O ese carácter directo y las primeras palabras que dice la bellísima y seductora Yolanda, ¿no? Bien, vamos a dejar los devaneos de Yolanda, la pensión y los amores frustrados, y me voy a ir ya directamente a los españoles, que también es una historia más fina, más española también, por la ubicación, dedicada exclusivamente a eso, a España. Bueno, los españoles es un ejemplo muy bueno de lo que es Ribeiro, que entre otras muchas cosas es un narrador espacial, especial también, pero espacial. Es decir, es un escritor con una enorme sensibilidad para comunicar significados, para depositar en ellos significaciones muy íntimas, muy oscuras también y profundas, ¿no? En Ribeiro las casas están cargadas de significados, y el comienzo de este relato, lo que hace es una reflexión acerca de las pensiones y sobre todo de la figura de la ventana, de la que me voy a ocupar un momentito. Dice: he vivido en cuartos grandes y pequeños, lujosos y miserables, pero si he buscado siempre algo en una habitación... ¿Qué hago con esto? Sin vergüenza. Maldito. Pues nada, esto no había contado yo con ello. He vivido en cuartos grandes y pequeños. No, ahora no es, lo he apagado, ¿no?
lo prometo. Los míos están apagados. Se está despidiendo. Voy a dejar lejos de mí. Bien. He vivido, a ver si ahora ya, en cuartos grandes y pequeños, lujosos y miserables, pero si he buscado siempre algo en una habitación, algo más importante que una buena cama o un sillón confortable, ha sido una ventana a la calle. El más sórdido reducto me pareció llevadero si tenía una ventana por donde mirar a la calle. La ventana, en muchísimos casos, reemplazó para mí un amigo lejano, la novia perdida, el libro cambiado por un plato de lentejas. A través de la ventana llegué al corazón de los hombres y pude comprender las consejas de la ciudad. Entonces, bueno, aquí nos va a hablar de ventanas, ¿no? Vamos a entender España a través de una ventana. Sin embargo, estaría tan pobre en aquel verano español que acepté un cuarto que no tenía ventana a la calle. Vaya. La ventana daba a un patio de vecindad. España es un patio de vecindad. En este cuento, España es un patio de vecinos, donde la intimidad no existe. Esta es la primera idea, imagen. Digamos, lo primero que está buceando por el imaginario de este cuento, ¿no? España como patio de vecinos. Entonces, en el cuento, el narrador anónimo, que obviamente es Ribeiro camuflado, cuenta cómo su cuarto da a un patio aparentemente solitario y donde de pronto va a aparecer otra ventana donde una melancólica muchachita se asoma de vez en cuando. Todo esto pareciera indicar que se va a desarrollar una muda historia de amor entre la tímida muchacha y el no menos reservado narrador. No sucederá así. Es un amor que casi se anuncia y ni se anuncia y no florece, ¿no? Porque, como voy a contar enseguida, va a ir por otro lado la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo también se nos van dando cuenta de los distintos habitantes de la pensión, que son una serie de personajes estereotipados, pero no menos reales del Madrid de la época, desde un curita, no sabe muy bien qué hace por allí, unas mujeres de vida alegre, un legionario, en fin. Hay mucho también aquí en todos estos personajes que aparecen como en un gallinero auténticamente, porque se aparecen como personajes que hablan todos juntos a la vez, que muy bulliciosos, en fondo simpáticos, ¿no? Y generosos, que este es otro dato importante del rasgo español que quiere comunicar Ribeiro aquí, como veremos a continuación. Por cierto, también sale otro personaje español en otro inolvidable relato que cualquier ribeiriano nos recuerda con cariño, sea o no fumador. Es solo para fumadores, ¿no? Yo no he fumado ni un cigarro en mi vida y sin embargo es un cuento con el que me siento profundamente identificado, ¿no? Y los españoles salimos muy bien porque somos los únicos que prestamos de fiado cigarros, cosa imposible en el resto de Europa, ¿no? Entonces dice, aquel legionario que prestaba, aquel santo que prestaba cigarros, nunca lo volví a encontrar, ¿no? Solo en España. Bueno, y entonces en medio de esta pensión bastante, como digo, bastante bulliciosa, va a ir brotando, ¿no?, la figura de Angustias, una muchacha, casi una princesita, una cenicienta. Ribeiro utiliza, lo digo entre paréntesis muchas veces, los modelos de los cuentos de hadas, aunque no parece, están camuflados. Aquí hay un pequeño cuento de hadas. Este personaje, Angustias, tiene un padre que no le hace ni caso, que no le da ni para comprar, tiene siempre el mismo traje color mostaza, y un traje que no vale nada, y un padre que se dedica pues a callejear y que tiene abandonada a su hija absolutamente. Y es una especie de cenicienta que languidece en esa pensión hasta que le sale un novio formal, ¿no?, como se decía antes, ¿no?, y con el que va poco a poco alternando, y aquello parece que ilumina la vida de la pobre Angustias, que claro, se llama Angustias, no se llama Vanessa, porque no existían entonces las Vanessas. Era otra España, ¿no? Ahora esto es una España de Vanessas y antes era... Y la pobre Angustias pues no puede ir a ciertos lugares porque dice, no sabe bailar, en fin, su noviazgo no termina de caminar, no termina de avanzar, y bueno, hay un momento clave donde ella, voy rápidamente resumiendo,
donde ella se ve en una encrucijada. Tiene que ir a un lugar, pero no tiene traje. O sea, veis que sigue siendo un tema totalmente de cuento de hadas. No tiene traje, no puede ir. No puede ir. Ribeiro, por cierto, utiliza este episodio breve, por ejemplo, esta encrucijada, para mostrarnos todo un universo. Este cuento los españoles, como digo, ahora voy a contar el final, me van a perdonar ustedes, pero es una anécdota pequeña, mínima, y para Ribeiro, como buen cuentista, lo pequeño ilumina todo el universo. Y hay una frase muy hermosa en este cuento, cuando aparece Angustias por primera vez y suelta la mano por el alféizar de la ventana y dice: yo miraba esas manos con pasión, diciéndome que para un buen observador toda la historia de una persona está contenida en su dedo meñique. Bueno, no sé si estará contenida en su dedo meñique, pero este tipo de reflexiones tan ribeirianas se pueden encontrar, y es una buena cala de lectura, ¿no?, en otros cuentos, en otros lugares. Ribeiro, en el Silvio del Rosedal, dice que también en una rosa puede encontrarse todo el universo, por ejemplo, o en la boca de una hermosa, dice también. Lo pequeño nos ilumina, lo pequeño es grande, lo pequeño nos ilumina el universo. Y entonces esta anécdota mínima no nos va a iluminar el universo, pero sí que nos va a arrojar luz acerca de qué es España, tal vez, para Ribeiro, después de haber vivido aquí. ¿Qué pasa entonces? Entonces, toda la pensión se confabula. Toda la pensión se confabula, a las clases existentes incluso, y claro, he dicho que hay, como dice el texto, mujeres de vida alegre. Y entonces, todos conchavados, incluido el cura, todos, y el narrador, todos se confabulan para convencer a una de estas chicas que tienen vestidos espléndidos para que se lo den a Angustias y pueda salir. Y entonces, claro, la Angustias, que es, bueno, una chica muy mona, pero un poco mojigata, realmente se resiste. Pero hay todo un final en donde parece que sí, que ya le hemos convencido, que se va a poner el traje. Se lo pone y va con ese traje irónico, ¿no? Es un traje de princesa, pero es un traje de prostituta. Y va a salir, y el cuento acaba así, ¿no? Mire, bueno, leo, su padre, hay una cierta expectación entre todos los pensionistas que dicen, bueno, ya lo hemos conseguido convencer, ¿no? Y toda esa generosidad y solidaridad que también quiere el cuento comunicar, ¿no?, de los españoles, ¿no? Y esa falta de intimidad, ¿no? España como patio de vecinos, ¿no? Su padre jugando al dominó y encima me debe 3 meses de pensión, dice uno, ¿no? El curita reapareció. Ya la están convenciendo. Si no quiere, procederemos manum militari, aconsejó el oficial. Daré la orden de cargar y entre todos la dejamos en bragas y le embutimos un traje de paloma. Bueno, y así van todos hasta que al final ella ya, todos mirando, y Angustias se va, bueno, parece que sale, y dice, bueno, voy a salir ya, voy a salir. Cuando los arreglos terminaron, Angustias se dirigió hacia la puerta de la calle seguida por todos nosotros. Pero apenas puso la mano en la perilla, se volvió bruscamente. ¿Que no voy? ¿Pero estás loca?, intervino doña Candelas. ¿Que no voy?, repitió Angustias, llevándose las manos a las sienes. Todos hablando al mismo tiempo tratamos de convencerla. ¿Que no voy, que no voy, que no voy, que no voy, que no voy? Y por orgullo, así su renuncia le costara la vida, no fue. Y así concluye el cuento, en mi glosa.